En 2024, la familia mexicana promedio gastó más de 18,000 pesos al año solo en comida. Mientras tanto, tu abuelo alimentaba a una familia de 6 personas desde un solar del tamaño de un cajón de estacionamiento y nunca pisó un Walmart en su vida. ¿El secreto? Rompía todas las reglas modernas de la jardinería. El número 18 en esta lista técnicamente va en contra de los reglamentos municipales en partes de la Ciudad de México, pero produce más comida por metro cuadrado que cualquier cosa que la Zagarpa recomiende. Y el número 7 fue tan efectivo durante las épocas de escasez que el gobierno imprimió folletos sobre él. Y luego los enterró silenciosamente cuando los supermercados necesitaban que siguieras comprando. Estos 25 trucos fueron usados por millones de jardineros mexicanos comunes. Algunos fueron olvidados, algunos fueron desalentados, y algunos fueron sutilmente dificultados por una industria que prefiere venderte composta en bolsa que enseñarte a hacerla tú mismo. Antes de comenzar, suscríbete porque lo que estás a punto de aprender podría reducir tu gasto en comida a la mitad. Contemos hacia atrás los 25 trucos de jardinería más inteligentes que desaparecieron de los patios mexicanos. Número 25. Fertilizante de ortiga. Tu abuela no compraba abono para plantas. Lo fabricaba con las hierbas que el vecino le decía que arrancara y tirara. Las ortigas, sacadas con guantes gruesos de la barda del fondo, se metían en un bote y se cubrían con agua de lluvia. Después de 2 semanas fermentando en un rincón del patio, el líquido se ponía café oscuro y olía absolutamente horrible. Una parte de ese té de ortiga diluida en 10 partes de agua, y tenías un abono rico en nitrógeno que hacía crecer los jitomates como si estuvieran enojados con algo. El olor era tan fuerte que los vecinos se quejaban. Algunos presidentes municipales en los años 90 recibieron quejas formales por el olor y mandaron cartas pidiendo que la gente dejara de hacerlo. Pero aquí está la ciencia. Investigadores compararon el fertilizante de ortiga con marcas comerciales en 2019 y encontraron que entregaba niveles comparables de nitrógeno para verduras de hoja. Una botella de abono comercial como fertilizante Patters cuesta alrededor de 120 pesos. Un bote de ortigas no cuesta nada. Las ortigas ya estaban creciendo. Tú ya las estabas arrancando. Tu abuela simplemente tuvo el sentido común de usarlas antes de tirarlas. Estuvimos tirando fertilizante gratuito porque alguien en un vivero nos dijo que compráramos la versión embotellada. Número 24. Cultivar papas en llantas viejas. Cada huerto y solar en México solía tener una pila de llantas viejas en un rincón. Y no eran decoración. Tu abuelo ponía una llanta plana sobre la tierra, la llenaba de composta y plantaba 3 papas semilla. Cuando los brotes crecían 15 centímetros de altura, apilaba otra llanta encima y la volvía a llenar. Luego otra. Para mediados del verano tenía una torre de 4 llantas, y cuando la derribaba en septiembre, las papas salían rodando como monedas de una máquina. Una sola pila podía producir entre 3 y 4 kilos de papas en menos de medio metro cuadrado de terreno. El costo era 0 porque las llanterías regalaban las llantas usadas. Luego las autoridades ambientales comenzaron a clasificar las llantas como residuo especial. Los municipios las prohibieron en los huertos. Las revistas de jardinería advirtieron sobre químicos filtrándose en la tierra, aunque estudios mostraron un riesgo mínimo para la cantidad que usaban los jardineros caseros. El problema real era que las torres de llantas funcionaban demasiado bien y no costaban nada. No puedes vender un producto para reemplazar algo que ya era gratuito. Hoy los viveros venden macetones plásticos para papas entre 250 y 400 pesos que hacen exactamente el mismo trabajo, solo que en un color que combina con tu terraza. Número 23. Guardar tus propias semillas. Antes de que existieran los viveros, todos los que cultivaban guardaban semillas. No era una afición. Era así como funcionaba la jardinería. Tu abuela dejaba que 1 o 2 plantas de ejote produjeran semilla al final del verano. Secaba las vainas en el alféizar de la cocina.
y guardaba las semillas en sobres viejos etiquetados con lápiz. En la siguiente primavera, ejotes gratis. Hacía lo mismo con jitomates, chícharos, lechuga y cempasúchil. Comunidades enteras de huertos comunitarios funcionaban con semillas intercambiadas entre vecinos. Un sobre de semillas de ejote cuesta alrededor de 35 pesos hoy en día. Tu abuela los obtenía gratis, año tras año, de plantas que ya se habían adaptado exactamente a su suelo y clima. Las empresas modernas de semillas venden híbridos F1 que producen cosechas hermosas, pero cuyas semillas no germinan igual al año siguiente. Tienes que comprar semillas nuevas cada primavera. Eso no es una coincidencia, es un modelo de negocio. La Red Mexicana de Semillas de Maíz Nativo y organizaciones como Cenami han estado luchando para mantener vivas las variedades antiguas de polinización abierta, porque esas son las que puedes guardar. Pero la mayoría de los jardineros no conocen la diferencia. Compran, siembran, tiran las plantas muertas y vuelven a comprar. Tu abuela habría llamado a eso una locura. Número 22. Cultivo compañero con cempasúchil. Tu abuelo plantaba cempasúchil entre sus jitomates y sus coles, y todos pensaban que era por decoración. No lo era. El cempasúchil libera un químico desde sus raíces, llamado alfa-tertienilos, que mata los nematodos del suelo. Por encima de la tierra, el olor intenso confunde a la mosca blanca y a los pulgones, enviándolos a otra parte. Un borde de cempasúchil alrededor de un cuadro de col reducía el daño de orugas, porque las flores brillantes atraían a los insectos benéficos, cuyas larvas devoraban pulgones por cientos. Un estudio publicado en el Journal of Applied Ecology confirmó lo que los agricultores de huertos habían sabido desde los años 40. El cultivo compañero con cempasúchil reduce significativamente el daño de plagas en hortalizas. Un sobre de semillas de cempasúchil cuesta menos de 20 pesos. Sin embargo, la industria de los pesticidas creció hasta convertirse en un mercado de miles de millones de pesos, convenciendo a los jardineros de que los químicos eran la única respuesta confiable. Tu abuelo no necesitaba químicos. Necesitaba cempasúchil y un poco de sentido común. Número 21. Rollos de papel de baño como semilleros. Cada baño en México producía semilleros biodegradables gratuitos, y nadie en ningún vivero quería que lo supieras. Tu mamá guardaba los tubos de cartón de los rollos de papel de baño, los paraba de pie en una charola de siembra, los llenaba de tierra y sembraba una semilla por tubo. Cuando las plántulas estaban listas, plantaba el tubo completo directamente en el suelo. El cartón se descomponía en la tierra en cuestión de semanas, sin daño a las raíces, sin choque de trasplante, sin macetas de plástico que lavar y guardar. Esto era especialmente brillante para vegetales de raíz profunda como el maíz y las zanahorias, que odian que les muevan las raíces. Un set de macetitas biodegradables en un vivero cuesta alrededor de 80 pesos por 24 unidades. Tu mamá hacía 50, con lo que la mayoría de la gente tiraba al bote de basura sin pensarlo dos veces. Número 20. El método de la milpa. Las 3 hermanas. Este no vino de otro lado. Nació aquí, en México, y funcionó perfectamente en nuestro clima durante miles de años. Siembra maíz en el centro. Siembra frijol alrededor de la base. Deja que la calabaza se extienda por el suelo entre ellos. El maíz le dio algo en que trepar al frijol. El frijol fijó nitrógeno en el suelo para alimentar al maíz. Las hojas de la calabaza sombrearon el suelo, suprimiendo malas hierbas y reteniendo la humedad. 3 cultivos en el espacio normalmente dado a uno, todos alimentándose entre sí. Una sola cama de cultivo de 1 metro por 2 metros podría producir suficiente maíz, frijol y calabaza para alimentar a una familia durante semanas. Los libros de jardinería moderna te dicen que le des a cada cultivo su propia hilera con suelo desnudo entre ellas. Eso desperdicia espacio, fomenta las malas hierbas y seca el suelo más rápido. El método de la milpa rompe todas esas reglas y produce más comida por metro cuadrado que cualquier guía moderna de espaciado.
Número 19. Enterrar desechos de cocina directamente. Antes de que los botes de composta se convirtieran en algo que compras en el vivero, tu abuelo simplemente enterraba sus desechos de cocina directamente en el jardín. Cáscaras de papa, hojas de té, cascarones de huevo, tallos de col. Cavaba una zanja de 30 centímetros de profundidad entre sus hileras de ejotes. Tiraba adentro los desechos de una semana y los volvía a cubrir con tierra. Las lombrices llegaban, los desechos se descomponían. La tierra alrededor de sus frijoles se volvía oscura, rica y esponjosa en una sola temporada. Lo llamaba sentido común. Los consejos modernos dicen que debes tener un bote de composta apropiado, voltearla regularmente, monitorear la temperatura, equilibrar tus materiales verdes y cafés. Tu abuelo se saltó todo eso y obtuvo el mismo resultado con una pala y 10 minutos el domingo. Algunos comités de huertos comunitarios han prohibido esta práctica, citando preocupaciones sobre atraer ratas. Razonable si estás enterrando carne cocida, pero las cáscaras de verduras enterradas a 30 centímetros de profundidad no atraen ratas, atraen lombrices, y las lombrices son lo mejor que le puede pasar a tu suelo. Primer patrón: el huerto en la azotea. Aquí es donde la historia se pone fascinante. Durante las épocas de crisis económica, millones de familias mexicanas en ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey cultivaban en sus azoteas y solares. Las azoteas planas, tan características de la arquitectura mexicana, creaban camas de cultivo elevadas naturales. Esos 30 o 40 centímetros de tierra apisonada sobre la losa, calentada desde abajo por el calor del edificio, creaba un microclima de cama elevada que extendía la temporada de cultivo varias semanas. Calabazas, coles y papas prosperaban en las azoteas de los barrios de toda la República. La azotea era esencialmente una cama de cultivo elevada gigante con aislamiento térmico incorporado. Después de las crisis, los refugios se retiraron, pero el principio sobrevivió. Los jardineros que habían cultivado en esas azoteas entendían algo que los jardineros modernos apenas están redescubriendo. Las camas elevadas con masa térmica debajo producen cosechas más tempranas y más tardías también. Hoy pagamos miles de pesos por kits de huerto urbano en azotea. Los jardineros de antes consiguieron el mismo resultado de forma gratuita, aprovechando lo que ya tenían. Número 17. Agua gris en el jardín. Tu abuela regaba su jardín con el agua del lavado de trastes y no le daba mayor importancia. La cubeta salía por la puerta trasera y caía sobre los ejotes cada noche después de cenar. El agua del baño se sacaba con cubeta hacia las macetas y las jardineras. El agua de enjuague de la ropa iba directo al jardín. En los veranos secos, cuando escaseaba el agua en muchas colonias y los piperos tardaban en llegar, el agua gris mantuvo huertos enteros vivos. Un hogar produce aproximadamente 100 litros de agua gris reutilizable cada día. Eso es suficiente para mantener un pequeño jardín de verduras durante todo el verano más seco sin tocar el suministro principal. Hoy los organismos operadores de agua cobran por metro cúbico y el consumo se dispara en verano. Algunos municipios desalientan activamente el uso de agua gris citando preocupaciones sobre fosfatos del detergente. Pero el jabón biodegradable resuelve ese problema completamente. Tu abuela no se preocupaba por el escurrimiento de fosfatos. Se preocupaba por sus jitomates marchitándose. Diferentes prioridades, el mismo sentido común. Número 16. Cultivar comida en el jardín delantero. Durante las décadas de mayor escasez en México, el jardín delantero de la casa se usaba para producir alimento. Hileras de coles y zanahorias reemplazaban los rosales y nadie se escandalizaba. Para los años 70 y 80, cultivar comida en el jardín delantero se había vuelto casi un tabú en las colonias residenciales. Los vecinos se quejaban. Algunas juntas de colonia emitían advertencias sobre jardines descuidados. En varios fraccionamientos nuevos, los reglamentos de condóminos prohibían específicamente los árboles frutales en las áreas frontales. El razonamiento era estético.
Sin embargo, los jardines delanteros reciben más luz solar que los traseros en la mayoría de las casas mexicanas. Esa franja orientada al sur entre tu puerta principal y la banqueta podría producir suficientes hojas de ensalada, hierbas y frijoles enredadores para surtir tu cocina desde abril hasta octubre. El movimiento de huertos urbanos comunitarios en México, que comenzó con fuerza en ciudades como Oaxaca, Guadalajara y la Ciudad de México, ha estado demostrando esto durante más de 15 años. Pero el estigma persiste. Un jardín con pasto es respetable. Un jardín delantero lleno de chayotes es excéntrico. Tu bisabuela encontraría esa lógica incomprensible. Ella cultivaba comida donde pegara el sol. La respetabilidad no llenaba los estómagos. Número 15. Forzado de verduras con cubetas invertidas. Cada huerto solía tener una cubeta vieja o un bote de lámina invertido sobre alguna planta en enero. La oscuridad forzaba a la verdura a crecer larga y pálida, buscando con desesperación una luz que nunca llegaba. El resultado eran tallos tiernos, dulces y de color intenso que no tenían ningún parecido con los tallos duros y fibrosos que produce una planta sin forzar. El verdolaga, el quelite y otras verduras de temporada forzadas de esta manera estaban listas semanas antes que cualquier otra cosa en el jardín, proporcionando verduras frescas cuando las alacenas estaban vacías. Una maceta de terracota especial para forzar cuesta entre 300 y 500 pesos en un vivero elegante hoy en día. Tu abuelo usaba un bote viejo que encontró en la calle. Mismo resultado, cero costo. La técnica tiene siglos de antigüedad y funciona porque las plantas almacenan energía en sus raíces durante el invierno. Niégales la luz y queman esa energía produciendo tallos tan tiernos que prácticamente se deshacen al cocinarlos. Esto no es un truco. Es ciencia hortícola disfrazada de bote viejo. Número 14. Usar ceniza como fertilizante y control de plagas. Cuando todas las casas en México cocinaban con leña o carbón, la ceniza era abundante y gratuita. Tu abuelo recolectaba la ceniza del comal o del fogón, la guardaba en un costal seco durante un mes para que los compuestos de azufre se suavizaran, y luego la esparcía alrededor de sus cebollas, zanahorias y coles. La ceniza cumplía una triple función. Aclaraba el suelo oscuro, ayudándolo a absorber más calor a principios de año. Alejaba a la mosca de la zanahoria, que odiaba el olor, y proporcionaba minerales traza, incluyendo potasio y calcio, que alimentaban las plantas. Un círculo de ceniza alrededor de los tallos de col detenía a los caracoles y babosas en seco. La textura granulosa les desgarraba el cuerpo al intentar cruzarla. Los manuales de agricultura de los años 30 y 40 recomendaban la ceniza como enmienda estándar del jardín. Cuando el gas LP y las estufas modernas reemplazaron el fogón en los años 60 y 70, el suministro de ceniza se agotó. Los jardineros la reemplazaron con cebos de metaldehído contra caracoles, que ahora sabemos envenena a aves, perros y erizo de tierra. La ceniza de tu abuelo nunca habría causado ese problema. Segundo patrón: las trampas colectivas de animales. Ahora, aquí hay un truco que genuinamente te metería en problemas hoy en día. Durante las épocas de escasez, los vecinos formaban grupos para criar animales colectivamente. Familias que se juntaban para mantener un cerdo, unos guajolotes o unas gallinas en el solar de alguien, alimentándolos enteramente con los desechos de cocina y los sobrantes del jardín. Cuando llegaba el momento de la matanza o la cosecha de huevos, los productos se dividían entre todos los miembros. En los barrios populares de México durante los años 40 y 50, este sistema era común en muchas colonias, produciendo proteína de calidad completamente fuera del sistema de mercado. Los animales comían lo que de otra forma habría ido a la basura. El estiércol iba a los huertos. Los huertos producían comida que alimentaba a las familias y generaba desperdicios que alimentaban a los animales. Era un ciclo cerrado que haría llorar de admiración a cualquier consultor de sustentabilidad moderno.
Hoy mantener cerdos o guajolotes en un solar urbano requiere permisos de la Secretaría de Salud, autorización ambiental y cumplir reglamentos municipales de uso de suelo. Las regulaciones existen por buenas razones, pero el principio de convertir los desechos de cocina en proteína y fertilizante fue el sistema de producción de alimentos más eficiente que un jardín suburbano haya visto jamás. Lo reemplazamos con bolsas de basura y rellenos sanitarios. Número 12. Siembra sucesiva cada 15 días. Tu abuela no plantaba toda su lechuga a la vez y terminaba con 30 cabezas listas el mismo martes de julio. Sembraba una hilera corta cada 2 semanas, desde febrero hasta agosto. Eso significaba lechuga fresca desde abril hasta octubre. Hacía lo mismo con rábanos, cebollitas, de cambray y hojas de ensalada. Una hilera pequeña cada 15 días. Nunca un exceso. Nunca un hueco. Los libros modernos de jardinería explican la siembra sucesiva como si fuera una técnica avanzada. No lo es. Es sentido común que todos los jardineros de huertos practicaban instintivamente hace 50 años. No tenían congeladores para guardar el excedente ni carros para llevárselo a los amigos. Si no se comía fresco, se desperdiciaba. Entonces ajustaban su siembra para que coincidiera con su consumo. Un solo sobre de semillas de lechuga, sembrado en sucesión, podía mantener a una familia en ensalada durante 6 meses. El mismo sobresembrado de una sola vez te da 2 semanas de lechuga y luego nada. El tiempo era el truco. No la tecnología, no el dinero. Solo un lápiz, un sobre y un calendario en la pared de la cocina. Número 11. Sal de uvas para jitomates. Una cucharada de sulfato de magnesio, que en México conocemos comúnmente como sal de uvas o sal de Epsom, disuelto en 1 litro de agua y aplicado a las plantas de jitomate cada 15 días, era palabra de evangelio en los huertos mexicanos durante décadas. El sulfato de magnesio corregía una deficiencia común en los suelos mexicanos que causaba amarillamiento de las hojas y mala producción de fruta. Los jitomates son plantas hambrientas. Agotan el magnesio del suelo más rápido que la mayoría de las verduras. Tu abuelo veía el amarillamiento entre las nervaduras de la hoja. Alcanzaba la sal de uvas del botiquín y resolvía el problema por menos de 5 pesos. Un abono especializado para jitomate de los que venden en los viveros cuesta entre 80 y 150 pesos y contiene, entre otras cosas, sulfato de magnesio. Puedes comprar 1 kilo de sal de uvas en cualquier farmacia del país por menos de 30 pesos. El mismo ingrediente activo, diferente empaque, diferente precio, diferente margen de ganancia. A nadie en la industria de la jardinería le interesa decirte que un producto de farmacia resuelve los síntomas de deficiencia en los jitomates. Número 10. Propagación en el alféizar desde hierbas del supermercado. Este es simplemente subversivo. Compra una maceta viva de albahaca, menta o cilantro en el Walmart o en el mercado por 15 pesos. Toma esquejes, enraízalos en agua en el alféizar de tu cocina, plántalos. Una sola maceta de albahaca del supermercado puede producir 15 o 20 plantas nuevas si tomas esquejes de cada tallo. Esas macetas de hierbas vivas están diseñadas para morir en 1 semana porque están superpobladas, regadas en exceso y cultivadas bajo luz artificial. El supermercado espera que compres otra la semana siguiente. Pero si separas las plántulas, las trasplastas individualmente y les das luz adecuada, cada una se convierte en una planta productiva que dura todo el verano. La menta es aún más fácil. Un simple esqueje en un vaso de agua enraiza en 5 días y crece hasta convertirse en una planta que intenta apoderarse de todo tu jardín. Tu abuela sabía que cualquier planta que enraiza en agua es esencialmente gratis. El vivero prefiere que no lo descubras. Número 9. El invernadero pequeño con ventanas viejas. Antes, en cualquier tiradero municipal había una pila de marcos de ventanas viejos y tu abuelo los traía a casa. 4 tablas de madera para los lados,
una ventana vieja encima en ángulo, y tenías un invernadero pequeño que extendía tu temporada de cultivo 2 meses en cada extremo del año. Las plántulas entraban en febrero. Las ensaladas crecían hasta noviembre. Esa caja de vidrio atrapaba calor durante el día y lo liberaba lentamente en la noche, creando un microclima de 3 a 5 grados más cálido que el aire exterior. Un invernadero pequeño de catálogo de jardinería cuesta entre 800 y 2,000 pesos. Tu abuelo construyó el suyo con lo que encontró tirado y no gastó un centavo. El principio es idéntico. El vidrio atrapa la radiación solar. El aire caliente sube y queda contenido por el marco. El ángulo escurre la lluvia y maximiza la exposición a la luz. Los dobles vidrios que se rompen o se nublan son tirados a la basura por miles cada año. Cada uno es una tapa gratuita de invernadero esperando a ser usada. Tu abuelo ya hubiera tenido 3. Número 8. Abono líquido de nopal o comfrey. El nopal, esa planta que los mexicanos tienen literalmente en todos lados, era el arma secreta de los huertos mexicanos. Tu abuelo cortaba pencas de nopal o grandes hojas de comfrey si tenía acceso a él, las metía en un bote con un ladrillo encima y sin agua. En 2 semanas se descomponían en un líquido espeso, negro y de olor horrible, que era esencialmente abono natural, rico en potasio y minerales, completamente gratis. Diluido 20 partes a 1 con agua, ese té de nopal producía jitomates más grandes, más chiles y más calabaza que cualquier abono comercial probado junto a él. La planta ya estaba en tu solar. Siempre lo estuvo. No necesitas comprar nada. Lo plantas una vez y nunca más compras abono para jitomates. Eso es terrible para el negocio de los viveros y brillante para tu huerto. Número 7. Acolchado con periódico. Tu abuela ponía hojas de periódico húmedo entre sus hileras de verduras y no le daba mayor importancia. El papel suprimía las malas hierbas completamente, retenía la humedad en el suelo y se descomponía en la tierra al final de la temporada, agregando materia orgánica mientras lo hacía. Ponía 4 o 5 hojas de grosor, las mojaba con la regadera y las cubría con una delgada capa de pasto cortado para que no se las llevara el viento, sin deshierde en todo el verano. Las campañas de producción de alimentos de los años 40 y 50 recomendaban el acolchado con periódico porque funcionaba y no costaba nada. Cada hogar tenía periódico. Para los años 80, los viveros estaban vendiendo manta de paisaje y membrana plástica de acolchado a precios elevados por metro. Estos productos hacen el mismo trabajo que el periódico, pero no se descomponen. Permanecen en el relleno sanitario para siempre. El método de tu abuela era gratuito, biodegradable y alimentaba el suelo mientras se descomponía. Lo reemplazamos con algo peor y pagamos por el privilegio. Tercer patrón, la cerca viva comestible. Aquí hay uno que genuinamente causó problemas. En lugar de bugambilia o ligustro, algunos jardineros mexicanos de la posguerra plantaban cercas vivas comestibles. Arbustos de tejocote a lo largo del límite del terreno, guayabas entre los tejocotes, un par de árboles de chabacano en las esquinas. La cerca daba privacidad, protección contra el viento y decenas de kilos de fruta cada verano. Algunas asociaciones de huertos lo alentaban. Algunos municipios se oponían, llamando a las cercas de fruta descuidadas. En partes de los fraccionamientos nuevos de México, los reglamentos de condóminos prohibían específicamente los árboles frutales en los jardines delanteros. El razonamiento era estético. Una cerca de bugambilia se ve ordenada. Una cerca de tejocotes se ve productiva. Y la productividad, al parecer, baja el valor de las propiedades. Tu bisabuela encontraría esa lógica extraordinaria. Ella plantaba comida donde hubiera tierra y sol. La idea de que una cerca debería ser decorativa en lugar de útil le habría parecido el peor tipo de desperdicio. Número 5. Cajas de huevo como charolas de siembra.
Las cajas de cartón de huevos llenas de tierra y sembradas con semillas servían como charolas de siembra biodegradables perfectas durante décadas. Cada compartimento sostenía una semilla. Cuando las plántulas estaban listas, se separaba la caja y se plantaba cada sección directamente en el suelo. El cartón se descomponía en semanas, sin plástico, sin desperdicio, sin costo. Una pila de cajas de huevo de un mes de desayunos te daba suficientes charolas de siembra para toda la temporada de primavera. Las charolas plásticas de un vivero cuestan entre 40 y 80 pesos y se rompen a los 2 años. Las cajas de huevo de tu abuela eran gratuitas y funcionaban perfectamente cada vez. Número 4. Cultivo vertical en bardas y paredes. Tu abuela cultivaba ejotes enredadores, berros y hasta pepinos en cada superficie vertical que encontraba. La barda del fondo, el lado de la bodega, un trozo de malla vieja atada entre 2 palos. Entendía que el espacio vertical era espacio de cultivo gratuito que la mayoría de los jardineros ignoraba completamente. Un panel de barda de 2 metros puede sostener una hilera de ejotes enredadores que produce entre 4 y 6 kilos de ejotes durante el verano. Esos son kilos de ejotes de una superficie que no estaba haciendo nada más que mantener fuera al gato del vecino. Los medios modernos de jardinería tratan el cultivo vertical como una innovación de moda. No lo es. Cada patio de vecindad con una pared orientada al sur tenía algo trepando por ella. Tu abuela sabía que la luz del sol pega en las paredes igual que en la tierra. Solo tuvo el sentido común de aprovechar ambas. Número 3. Enmienda de suelo con café usado. Cada café, restaurante y fonda en México tira kilos de café usado cada día, y tu huerto podría usar hasta el último gramo. Trabajado en la tierra alrededor de plantas que aman la acidez como los blueberries, los arándanos y las gardenias, el café usado baja el pH y agrega materia orgánica. Esparcido alrededor de las coles, aleja a los caracoles con su textura granulosa y su contenido de cafeína. Mezclado en la composta, acelera la descomposición alimentando a las bacterias que descomponen la materia orgánica. Estudios encontraron que el café usado mejora la estructura del suelo y la retención de agua cuando se composta correctamente. Tu cafetería local, el Oxxo de la esquina o cualquier restaurante de la colonia te dará 1 kilo gratis si lo pides. Están pagando para que lo lleven como basura. Les estarías haciendo un favor. Sin embargo, la industria de la jardinería prefiere venderte bolsas de tierra para acidófilas a precios elevados que decirte que la respuesta está en el bote de basura de la cafetería de enfrente. Número 2. Guardar y resembrar papas del supermercado. Este enloquece a la industria de las semillas de papa. Compra 1 kilo de papas en el Walmart o en la Tianguis por 20 pesos. Deja que algunas broten en el cajón del trastero. Plántalas. Cosecha papas nuevas 12 semanas después. Las papas semillas certificadas cuestan alrededor de 80 pesos por kilo. Una bolsa de papas para comer del supermercado te da 12 papas semilla a una fracción del precio. El consejo oficial dice que nunca plantes papas del supermercado porque pueden traer tizón o virus. Y esa es una preocupación legítima para los agricultores comerciales que cultivan hectáreas de cosecha. Pero para un patio trasero con 6 plantas de papa el riesgo es mínimo. Los jardineros de huertos comunitarios en México han estado plantando papas brotadas del supermercado durante décadas y obteniendo cosechas perfectamente buenas. La industria de las semillas de papa tiene todas las razones del mundo para desalentar esto. Si te das cuenta de que las papas más baratas del Walmart también son papas semilla gratuitas, nunca volverías a comprar semilla certificada. Número 1. El método sin voltear la tierra. Nadie inventó esto. Tu abuela lo hacía décadas antes de que nadie escribiera un libro sobre ello. Nunca volteaba su tierra con una pala. Ponía composta encima, dejaba que las lombrices la jalaran hacia abajo y plantaba directamente en la superficie, sin cavar, sin dolor de espalda, sin destruir las redes de hongos y los túneles de lombrices que mantenían viva su tierra.
El resultado era una tierra tan oscura y esponjosa que parecía chocolate húmedo. Su huerto producía más comida con menos esfuerzo que el vecino de al lado, que pasaba cada fin de semana cavando doble profundidad hasta que la espalda ya no le daba. La ciencia ahora confirma lo que ella ya sabía. Remover la tierra expone el carbono al aire, destruye los hongos benéficos, lleva las semillas de malezas a la superficie y altera el ecosistema que alimenta tus plantas. La jardinería sin voltear produce rendimientos comparables o más altos con una fracción del esfuerzo. Es mejor para la tierra, mejor para la biodiversidad y mejor para el jardinero. Sin embargo, los azadones y palas se siguen vendiendo por miles. Los fabricantes de herramientas siguen vendiendo el volteo profundo de tierra como algo esencial. Toda la industria de la jardinería fue construida sobre la suposición de que la tierra necesita ser volteada. Tu abuela demostró que no. Y las lombrices estuvieron de acuerdo con ella. Prueba uno de estos esta semana. Solo uno. El fertilizante de ortiga. La siembra sucesiva. El acolchado con periódico. Luego vuelve y dime que tu factura en el vivero no se ha reducido a la mitad. Comparte cuál vas a probar en los comentarios. Porque estos no eran solo trucos de jardinería. Eran sabiduría que los viveros y los supermercados tardaron décadas en hacernos olvidar. Tu abuela lo sabía. Ahora tú también.